ver si dejamos de pelearnos, ¿no? Entre modelos, no importa, o sea, convirtámonos en profesionales de la psicoterapia. Narrar da significado a la experiencia. Y de esta forma nos saboteamos. Por favor, míralo. Date cuenta, que alguien se dé cuenta de una vez y me ayude. Se enamora y entonces ya la vida le sonríe y se le pasan todos los síntomas. La psicoterapia tampoco es que funcione mucho. Que uno haya puesto miles de kilómetros de distancia no significa que no siga vinculado, y vinculado fuertemente. Lo que más nos importa a la hora de sentarnos frente a nuestro paciente son los vínculos afectivos, significativos. Venga, pues vamos a empezar. El vínculo terapéutico, ¿no? O la alianza terapéutica, todos sabemos, yo creo que es, porque hay millones de estudios que se van replicando además de una manera o de otra a lo largo de los años, sabemos que es el factor que explica el mayor porcentaje del éxito, en todo caso del cambio que se produce en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Sabemos que siempre es la variable que mayor porcentaje tiene. Y bueno, hay, como decía antes, docenas de estudios. Estar al día en esto es relativamente complicado porque se van replicando. Y una cosa, antes de que os veo con las fotos o con la preocupación de copiar y demás, las diapositivas las tenéis en la página, deberían estar colgadas ya. Incluso, entonces, si queréis entrar y descargarlas o estarlas mirando, deberían estar colgadas ya. Lo más probable es que estén ya, ¿vale?, a vuestra disposición. Si no, van a estar colgadas a lo largo de la mañana, con lo cual las vais a tener y vais a poder disponer tranquilamente de ellas, con lo cual no os preocupéis por copiar o por hacer fotos a las diapositivas, ¿vale? Perdona, ¿dónde es? En noticias. Vale, entonces decíamos eso, ¿no? Lo de los estudios, lo difícil que es estar al día y las diferentes polémicas que se han generado en relación con esto. De hecho, hay una cosa muy bonita que tiene que ver con esto de la paradoja del pájaro dodo. No sé si conocéis la historia del pájaro dodo, es del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y este pájaro en un momento dado lo que hace es que organiza una carrera y pone a todos los animales a correr. Pero cada uno corre para donde le da la gana, llega al punto que quiere y todo es ahí un desconcierto. Él está tan contento organizando ahí esa carrera, tal, no sé qué, y en un momento dado dice: la carrera ha terminado. Entonces, claro, cada uno anda a su bola. Y entonces le pregunta a Alicia: pero bueno, ¿y quién ha ganado? Y dice él: pues todos han ganado, han ganado y todo el mundo merece un premio. Todo el mundo ha llegado a su meta, todo el mundo ha ganado y todo el mundo merece un premio que Alicia debe pagar. Entonces, en relación con esto, siempre se ha utilizado esta paradoja del pájaro dodo para, a partir del momento en el que se hicieron las primeras investigaciones, viendo a ver cuál de los métodos psicoterapéuticos, de los diferentes modelos psicoterapéuticos que tenemos, cuál era el más eficaz, ¿no? Entonces, ¿quién ganaba la carrera? Y lo que se vio es que ninguno es más eficaz que otro, que todos han ganado. Todos los modelos psicoterapéuticos son bastante eficaces o tienen una eficacia parecida, porque luego está aquel estudio que hizo Eysenck en los años 50 que decía que la psicoterapia tampoco es que funcione mucho. Entonces, bueno, aquello nos removió una barbaridad y a partir de ahí empezamos a hacer estudios como locos, a decir: bueno, espera, seguro que sí, esto no puede ser, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí a partir de ese momento, afortunadamente, porque estas cosas está bien que las hagamos, lógicamente, tenemos que saber si efectivamente los procesos psicoterapéuticos funcionan, qué es lo que funciona dentro de cada uno de esos procesos y ponernos entonces a la tarea de aprender y decir: vamos a aplicar, ¿no? Y vamos a acercarnos lo más posible a esta forma de manejarnos en psicoterapia que sea suficientemente eficaz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se fue viendo al empezar a hacer todos estos estudios es esto. Lo primero que se vio es que en todo caso ninguno es mejor que otro, ¿vale? Ninguno es mejor que otro. Y ya en el año 36 lo que decía Rosenbach era esto, ¿no? Si un terapeuta tiene una personalidad efectiva y se adhiere consistentemente a un sistema de conceptos en el que se ha formado y que está de un modo u otro adaptado a los problemas de la personalidad enferma, pues tiene relativamente pocas consecuencias qué tipo de terapia particular utiliza, ¿no? Qué tipo particular de terapia. O sea que lo que nos están diciendo ya a partir de que se empiezan a hacer todos estos estudios es que importa más el terapeuta
su formación, su experiencia, que crea en un modelo, que lo tenga integrado, que empatice y que conecte con el paciente, que el modelo que realmente utiliza. Qué alegría, ¿no? A mí me parece una maravilla escuchar esto, porque, jolín, a ver si dejamos de pelearnos, ¿no? Entre modelos, y el mío mejor, el tuyo en tal, si, no importa, o sea, convirtámonos en profesionales de la psicoterapia. Y ya está, tú tienes tu modelo, ese es el que para ti no sé, te encaja con quién eres, con cómo concibes el mundo y la salud mental, pues a por ello y conviértete en el mejor de ese modelo y verás qué bien. O sea, esto parece que es algo que a lo largo de los años, se sigue comprobando que es así, ¿no? De hecho, pues luego, en los años 50, ya os digo, a partir de que además Eysenck empieza a montar la bronca diciendo, ¿qué va? No os molestéis. Si en realidad la psicoterapia tampoco funciona mucho, dijo esto, ¿no? Sus investigaciones reforzaron la hipótesis de que lo que hacían los practicantes de las diferentes formas de psicoterapia tenían más en común de lo que a estos les hubiera gustado reconocer. Es decir, que desde los diferentes modelos, los expertos que llevaban años, que tenían ya pues todas estas características que decíamos, efectivamente tenían más factores en común, y como dice en la siguiente frase, que incluso tenían más cosas en común entre expertos de los diferentes modelos que entre el experto de un modelo y el novato, el neófito, del mismo modelo. O sea, teóricamente estamos compartiendo modelo, pero tú tienes poca experiencia y entonces entre tú y yo, que llevo más años, resulta que hay más diferencias que entre yo y otro de otra escuela, pero que lleva los mismos años que yo. Entonces, claro, como dice el refrán, ¿no? Más sabe el demonio por viejo que por demonio. O sea que al final la cuestión es que efectivamente la experiencia, si uno quiere que le cale, es lo que acaba convirtiéndote, ¿no?, en un buen profesional. Y probablemente da igual en la rama en la que estemos considerándolo, no exactamente y solo en la psicología o la psicoterapia, ¿no? Bueno, pues todo esto, como os decía, se va replicando, se van haciendo diferentes estudios a lo largo de la historia. Y el mismo Jerome Frank pues se plantea incluso estudiar lo que tienen en común intervenciones psicoterapéuticas no solo de distintas orientaciones, sino también pues lo que hacen, ¿no?, interviniendo en salud en general, pues brujos o chamanes de otras culturas que no tienen psicólogos y que no tienen otras cosas. Y siguen encontrando estos mismos factores comunes, ¿no?, y que acaban rebotando siempre en la figura del terapeuta y su capacidad para sintonizar, para empatizar. O sea que todo esto termina insistiendo en que el vínculo terapéutico es absolutamente fundamental, y saber vincularnos y hacerlo bien, porque el vínculo terapéutico tiene sus características, no es hacernos amigos del paciente, es otra cosa distinta de la que hablaremos hoy, ¿no? Es clave, es absolutamente fundamental. Y de hecho, pues en el 92 Lambert ha ido haciendo estudios a lo largo de los años y sus hallazgos en una línea, en otra, porque en un momento dado se hicieron estudios en relación con las psicoterapias basadas en la evidencia, y entonces pues había unos que decían que eran las mejores, se demuestra que no necesariamente, para nada, como siempre, seguimos ahí en bronca y seguimos queriendo, no, la mía mejor, esta manera mejor, pero las maneras y los modelos siguen sin ser lo que explican para nada el cambio en psicoterapia, como variables de mayor porcentaje. Y ahí tenéis, ¿no? En el 92 Lambert nos sorprende con este estudio que ha sido pues muy ampliamente estudiado. Y fijaos, ¿no?, qué bonito ver el quesito, ¿no? Cómo hay un porcentaje importante que están ahí, ¿no?, las variables del paciente, un 40%, que explicarían el cambio psicoterapéutico y que de alguna manera podemos controlar, pero no mucho, que tienen que ver con la propia idiosincrasia del paciente, claro, ¿no? Y pues su soporte externo, su capacidad a lo mejor pues de insight, como es su pues cuestiones incluso que tienen que ver a lo mejor pues con su dieta, con su estilo de vida, o que de pronto tenga suerte y yo qué sé, viene fatal, pero se enamora
y entonces ya la vida le sonríe y se le pasan todos los síntomas y es algo que no le has podido, no te puedes atribuir tú, pero de pronto dice, oye, yo ya estoy genial y me ha tocado la lotería y mira, ya está, ¿no? Yo qué sé, pueden pasar un montón de cosas que escapan a nuestro control y que son variables claramente del paciente. Ya iremos viendo que cada vez en los estudios se va encontrando que estas variables tienen mucho, mucho peso, ¿vale? Y de hecho, pues aquí son las que más peso tienen, ¿no? Pero fijaos, la siguiente es la relación terapeuta-paciente. La relación terapeuta-paciente explica un 30% de la varianza. O sea que es para considerarla, ¿no? Para tenerla en cuenta y para que nos la curremos bien, ¿no? El efecto placebo un 15%, siempre, ahí está. En todos los estudios también que se van haciendo, siempre el placebo anda por ahí, ronda en un 15%, con lo cual ahí también va a tener, y de hecho en estudios que se han ido haciendo más recientemente, cada vez también cobra más peso dentro de esto, del placebo y de las variables del paciente, todo lo que el paciente coloque, ¿no?, en relación con las expectativas alrededor del modelo y alrededor del terapeuta. Entonces, si esa persona está convencida de que este terapeuta, esta terapeuta es muy buena, este modelo es el adecuado y tal, le va a funcionar mejor, ¿no? Y entonces, desde ahí, tanto el placebo que hay detrás de esta historia como esas variables explicarían también cambios. Pero fijaos lo que siempre ocurre en estos estudios, solo un 15%, en los más recientes todavía, este porcentaje disminuye. Y en algunos solo alcanza el 7%. Hay que atribuírselo a las técnicas y al modelo propiamente dicho que utilicemos. Es decir, seguimos insistiendo en que da igual, somos todos guays en ese sentido, el modelo es fenomenal, dejemos de pelearnos, nos molan, está bien, probablemente nos complementamos porque somos muy diferentes y este modelo le va a servir a un tipo de pacientes y este otro a otro, genial. Vamos a procurar convertirnos en buenos profesionales, no a discutir sobre si mi modelo es mejor que el tuyo. Un 15%, como mucho, en el mejor de los casos. Los últimos estudios no alcanzan ni un 7%, ¿vale? Entonces, bueno, pues de lo que se habla ahora es de la existencia de factores comunes que son, bueno, pues un poco los que quieren englobar en estos dos grandes grupos. Factores comunes relacionados con el paciente, su historia, su vida, esto que decíamos de esa idiosincrasia que es propia de cada una de las personas, ¿no?, que vienen a nuestras consultas, y los factores propios de la psicoterapia y que, por lo tanto, podemos controlar un poco más nosotros. Y fijaos, en un estudio de Norcross y Lambert muy, muy reciente, es de los últimos que podemos conseguir, del 2019, estos son los porcentajes. El 86% se lo lleva esta idiosincrasia y estos factores comunes relacionados con el paciente, incluido eso, las expectativas, el placebo, algunas de estas cosas, y los factores propios de la psicoterapia no alcanzan el 14%. A lo mejor resulta que tenía razón Eysenck, no lo sé. Pero es algo que lejos de deprimirnos y decir, bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos arruinado la vida eligiendo la psicoterapia como la profesión a la que nos vamos a dedicar. Yo creo que no, ¿no? Eso yo creo que está por demás, y lo que pasa es que, claro, tenemos que cada vez más ser conscientes de que si esto es así, pues a lo mejor hay que integrar, ¿no?, de alguna manera, ¿no? No podemos seguir a lo mejor nada más que en nuestras consultas preguntando por cuestiones que tienen que ver solo con el diálogo psicoterapéutico que a nosotros nos apetece, ¿no? Sino que a lo mejor eso hay que preguntar, ¿no?, por qué sostén, qué red social tienes, cómo es tu estilo de vida, qué comes, ¿no?, cuánto ejercicio haces, cuánta luz solar tomas a lo largo del día, qué medicamentos estás tomando, estás más o menos intoxicado en ese sentido. O sea, son cuestiones que tenemos que integrar porque forman parte de ese 86% que nunca ha formado parte de la psicoterapia porque se lo dejábamos a otros profesionales y que, sin embargo, es importante que los tengamos presentes y que, bueno, pues, de alguna forma podamos también influir en ello, ¿no?
Lo ideal, claro, aquí sería que trabajásemos multidisciplinarmente, ¿no? Y que entonces estuviésemos todos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y que entonces si tu médico de atención primaria te está poniendo esta medicación, esta dieta o este tal, porque es consciente de que tus síntomas pueden estar tal, pues que yo en ese sentido, ¿no? Formemos un todo a la hora de entender cómo se consigue, ¿no? la salud integral. Entonces, bueno, yo creo que esto, lejos de deprimirnos, debe animarnos, ¿no? A decir, vamos a seguir luchando por hacer de la psicoterapia algo que cada vez influya más, ¿no? Y explique más todos los factores que vayamos controlando nosotros, expliquen más, tengan más peso. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Y nosotros como psicoterapeutas, pero en general como profesionales de la salud, todos deberíamos implicarnos, ¿no? Y eso, pues como decía, dejar otras peleas y ponernos a esta tarea. Aquí os coloco el dibujo que pertenece a este artículo de Norcross y Duncan, ¿no? que lo mismo, pues es una forma de explicar, ¿no? Cómo dentro de ese 14%, pues hay pues, lógicamente diferentes factores. Pero fijaos que en relación con los efectos de la alianza y efectos del terapeuta, suma un porcentaje grande de ese 14% que nosotros podemos controlar y que claramente nos pertenece a nosotros, que son factores comunes al proceso psicoterapéutico. Otra vez la variable de mayor peso está relacionada con la alianza y con el terapeuta, ¿vale? Y fijaos lo que os decía antes, ¿no? Que el modelo y la técnica tienen un 7% de peso. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar en esto, ¿no? Y hasta donde podamos. Si además con el bienhacer de cada uno de nosotros, ¿no? Responsabilizados y conscientes de esto, conseguimos que ese 14% en unos años sea un 35%, pues qué bien, ¿no? Porque ahí estaremos haciendo, con lo cual esto pues también involucra la necesidad de, pues eso, pues de divulgación, de un trabajo unificado por realmente ayudar en relación con el sufrimiento de nuestros pacientes, ¿vale? Así que, en todo caso, visto todo lo visto, una psicoterapia eficaz pues dependerá, por un lado, del factor vínculo, porque hemos dicho, ¿no? Todo el tiempo los estudios nos lo corroboran y nos lo confirman, un buen vínculo y un modelo teórico. Hemos dicho que si el profesional está convencido, está sostenido por un modelo teórico, y eso le da estructura y se siente bien y crece en ello y eso lo puede, ¿no? Integrar bien y conectar desde ahí con su paciente, entenderle y saber cómo producir el cambio pertinente, pues entonces la cosa irá bien, ¿no? El proceso será más exitoso. Entonces, fundamentalmente estos dos factores son los que nos explicarían más todo lo que supone el éxito en psicoterapia. Bueno, vayamos a intentar, ¿no? A intentar insistir sobre ello. Y vamos a ver en relación con estos factores y sobre todo con el vínculo, que es lo que nos ha traído aquí, pues qué podemos hacer, cómo podemos entenderlo, hasta dónde, ¿no? Podemos y debemos responsabilizarnos. Pues empecemos, ¿no? Empecemos a hablar del vínculo, de qué es ese vínculo terapéutico y entonces empecemos pues, yendo más atrás, entendiendo lo que es el vínculo y lo que suponen los vínculos para el ser humano, ¿no? El ser humano se construye en relación. Necesitamos vincularnos, necesitamos relacionarnos para llegar a ser quienes somos. Y me encanta esta frase de Boris Cyrulnik y por eso os la traigo aquí, ¿no? La paradoja de la condición humana es que no podemos convertirnos en nosotros mismos más que bajo la influencia de los otros. ¿Vale? Esto es fundamental. Entonces, esto ya nos está diciendo que es muy importante para entender
cómo se ha construido y cómo ha llegado hasta aquí mi paciente y a desarrollar los esquemas de funcionamiento que tiene y a enfrentarse a los conflictos que ahora le agobian y le producen malestar, tengo que entender, ¿no?, cómo fueron esas relaciones, esos primeros vínculos que fue con los que se construyó. Y en ese sentido lo que nos interesan son sobre todo los vínculos afectivos significativos, que son, como os pongo aquí, la base sobre la que construimos y tejemos, ¿no?, nuestra historia, nuestra vida. Hay una discusión sobre si todos los vínculos son afectivos o no, si podemos vincularnos sin afecto, pero eso ahora mismo a nosotros realmente tampoco nos interesa mucho. ¿Qué más da, no? Como decía antes, ¿para qué nos vamos a poner a discutir en cuestiones que, bueno, pues da igual, tú piensas que sí, yo pienso que no, pues no importa, pero lo que sí que es cierto es que lo que más nos importa a la hora de sentarnos frente a nuestro paciente son los vínculos afectivos, eso sí, y los vínculos afectivos significativos, eso es muy importante, porque es verdad que la interacción con las personas puede suponer que establezcamos vínculos e incluso que establezcamos vínculos afectivos, pero que no sean especialmente significativos, ¿no? A lo mejor yo establezco un vínculo afectivo con la panadera de mi barrio porque paso todos los días, echar un ratito, no sé qué tal, pero bueno, tampoco establezco... Y entonces sí, pues me cae bien, me llevo bien, le pregunto, ella me pregunta a mí y tal, pero es muy significativo ese vínculo. Lo podemos aparejar, ¿no?, al vínculo que establezco con mamá, con papá, con la abuelita o el abuelito que me cuidaron, con mi cuidadora de tal, con esa profesora que tuve en primaria y que me marcó un montón, para lo bueno o para lo malo, porque esa es la siguiente distinción, ¿no? No merece la pena hablar tampoco de vínculos positivos o negativos, sino más bien, como os pongo ahí, relaciones vinculares seguras o inseguras. Y eso es lo que más nos importa, ¿vale? Y tenemos que reconocer eso, qué vínculos afectivos significativos estableció nuestro paciente en su historia y cuáles de esas relaciones, cuáles de esos vínculos fueron seguros y cuáles inseguros, ¿vale? Y debemos garantizarnos ser alguien, una figura vincular afectiva, significativa y segura, ¿vale? Y ahí, esa tarea es complejísima, parece muy fácil, pero es muy compleja, ¿vale? Y veremos que lo que más la convierte en compleja, lo que más la dificulta, es lo que vamos a ver despacio, porque es un factor muy, muy importante, es el contagio del estado mental adulto. Luego veremos qué es esto y cómo manejarlo. Para mí es cada día que pasa, cada año que estoy ahí en la consulta y estoy con mis pacientes y estoy supervisando y entonces estoy con mi equipo viendo cosas y con gente, con alumnos con los que superviso, cada vez más le doy más peso a esta variable y me parece que aunque solo aprendiésemos a no contagiarnos del estado mental adulto y a saber manejarnos con eso, ya, pues eso, como decía, da igual el modelo, es que da igual, porque eso nos garantizaría un vínculo, una relación vincular, ¿no?, afectiva, significativa y segura, que es lo que va a marcar la posibilidad de cambio psicoterapéutico. Entonces hablaremos de qué es esto del contagio y cómo mantenernos a raya en ese sentido, porque es muy difícil, ¿vale? Es muy importante saber y tener muy claro que el vínculo se construye y se sostiene sobre la mirada, fundamentalmente sobre la mirada. Y también tienen un peso muy importante las narrativas, pero la mirada radicalmente. Por lo tanto, ya veremos un poquito más adelante que es una tarea absolutamente imprescindible para nosotros como profesionales el estar mirando. Por eso nosotros insistimos permanentemente, procura tomar la menor cantidad de notas posible durante la sesión. Si necesitas una grabadora porque no te fías de tu memoria, pon la grabadora. Los pacientes te van a dejar cuando tú explicas, quiero estar bien atento, quiero poder estar mirándote, quiero poder estar, claro, tener una presencia
total aquí mientras me estás contando, ¿no? Entonces, pues prefiero dejar la grabadora y te dan permiso sin problema. No he tenido nunca una negativa en ese sentido y más de 30 años trabajando en psicoterapia, ¿vale? Entonces, si no os fiáis de vuestra memoria, lo cual está bien, yo cada vez me voy fiando menos a medida que cumplo años, pues ya está, ponéis la grabadora y luego, pues, ya está, lo recogéis, repasáis y es verdad, pues supone más trabajo, pero todo ese trabajo que después vais a dedicar escuchando la grabación, repasando y poniendo, es trabajo que repercute en que todo os va a salir mejor, ¿vale? Así que no es trabajo en balde. Esas figuras, ¿no? Que son significativas en nuestras vidas, que corresponden con relaciones vinculares, ¿no? Afectivas y significativas, depositan sobre nosotros eso, miradas y narrativas, ¿no? Y bueno, son pues las que nos devuelve el espejo de nuestro sistema. Los que me conocéis ya habéis visto esta diapositiva 700 veces. Pero es que me encanta, no me digáis que la foto no es brutal, es que lo dice todo, lo dice todo. Ya está. Este es el peso de nuestro sistema. Cualquier cachorrito, cachorrita en este caso, ahí sentadita, nos va a contar, porque al final es lo que vemos en la consulta, por más que nuestro paciente tenga 53 años, es un cachorrito el que está ahí sentado frente a nosotros y tiene todo ese peso detrás, todo ese peso. Esto es así. Y entonces, claro, pues, ¿cómo no hacer desde el modelo que queramos y como queramos, pero cómo no hacer un buen genograma, ¿no? Y no enterarnos bien de qué está pasando, ¿no? Qué ha pasado, cómo ha llegado hasta aquí, cómo han sido esas miradas y esas narrativas que este cachorrito que tengo delante ha sostenido y con las que se ha construido. Hemos dicho que nos construimos en la relación. Entonces, la mirada es absolutamente fundamental. Esa mirada que hayan depositado las figuras vinculares significativas es absolutamente fundamental. Y la nuestra, por lo tanto, también. Ahora lo vamos a ver más despacio. También los que me conocéis y habéis hecho algún curso conmigo, habéis escuchado este poema de Ángel González. ¿No? Yo cada vez que le escucho se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es tremendo, como... Ya está, esto es lo que venimos diciendo, esto recoge lo que venimos diciendo, ¿no? Si me miras de una determinada manera, pues seré eso, seré inteligente, tierno, bondadoso y maravilloso. Dependiendo de cómo me mires, pues sí, o si no me miras, pues ya será otro, ya torpe, oscuro y malo, ¿no? Tal cual. Como dicen desde el análisis transaccional, ¿no? Y decía Eric Perne, pues eso, todos venimos al mundo siendo príncipes o princesas, ¿no? Y a través de la mirada de los nuestros, de esas figuras vinculares significativas, ¿no? Pues podemos convertirnos claramente en eso, seguir siendo príncipes o princesas, o convertirnos en ranas, ¿no? En sapos. Y esto es tal cual. Esto es algo que con lo que cargamos todos, es universal, nadie se salva. Y bueno, pues esto es algo que lógicamente como profesionales tenemos que tener claro, tener presente y trabajar con ello, lógicamente, ¿no? Nuestro tejido vital se va construyendo a partir de lo que nos cuentan y nos contamos, porque narrar da significado a la experiencia. El ser humano da significado, da sentido a lo que le ocurre narrándose. Esto es así, narrándolo. Y de hecho, pues bueno, pues ahí en las investigaciones se ha ido observando y ya hace tiempo que esto se ha constatado, ¿no? Pues que para empezar hay un gen, el FOXP2, que Anthony Monaco descubrió ya creo que la fecha es 2001 o 2011, no me acuerdo muy bien ahora, y que es precisamente el destinado a esto, ¿no? A relatar, a contar historias, está relacionado con esto, pero hay toda una constelación de genes, o sea, somos narradores natos y necesitamos narrar, necesitamos contar historias. Incluso parece ser, y Jerome Brunner también ya lo defendía hace tiempo, parece ser que la necesidad de contar precede incluso al lenguaje, y por eso el bebé, aunque no sepa hablar,
se comunica, te hace gestos, te balbucea, porque ya quiere contarte cosas, quiere comunicarse contigo, quiere contar y compartir lo que lleva dentro, ¿no? Y todos hemos visto ese reel que se hizo, o ese vídeo en YouTube que se hizo viral en su momento, de dos bebitos que son dos gemelos en una cocina, charlando el uno con el otro. Si no lo habéis visto tenéis que verlo, cuando lleguéis a casa os metéis en YouTube y lo veis, porque es de risa, porque además se respetan el turno de palabra y parece como que se entienden y se contestan y todo, hay un lenguaje corporal que acompaña a su narrativa y se están contando, hay una historia y transmitiéndoselo todo y no dicen ni una sola palabra de un lenguaje que realmente podamos reconocer, ¿no? Así que eso, el ser humano necesita narrarse, necesita contarse historias, ¿no? Necesita dar sentido a lo que le ocurre de esta manera, porque necesita convertir el mundo en predecible. Entonces, esto me va dando pautas para decir, como lo entiendo, ya sé que la próxima vez tengo que actuar así, ¿no? Pero a su vez necesitamos a un otro que sea receptáculo de nuestras historias, ¿no? Que estas historias tengan eco. Necesitamos que el otro nos quiera contar sus historias y quiera escucharnos las nuestras, ¿no? Esto es así. Y dentro de estas historias que vamos generando sobre nosotros mismos, dentro de estas narrativas que vamos organizando, con las que nos vamos construyendo, con las que vamos generando identidad, tienen un peso tremendo, pues esto que os pongo aquí: mandatos, lealtades sistémicas, guiones de vida que se nos imponen, ¿no? Y, por supuesto, todas las experiencias vitales que vayamos teniendo, más traumáticas o menos traumáticas, ¿no? Todo esto forma parte de ese tejido narrativo que nos va conformando. Así que todo eso también debe ser, claro, material que utilicemos en terapia. Y a su vez tenemos que entender que estas narrativas que nos van depositando, todas estas cuestiones, ¿no? Que el sistema va depositando, estos mandatos, estas lealtades, estas cuestiones que hemos venido diciéndonos, estos guiones y demás, pues tienen un peso enorme, son definitivas y nos condicionarán radicalmente, porque el ser humano necesita proteger sus vínculos. Entonces, las historias que nos contemos sobre nosotros mismos están al servicio de garantizar los vínculos. Y esto es también algo importantísimo, y por eso traigo esta frase tan impactante y tan bonita del gran Cyrulnik, como pongo aquí, ¿no? Dice: la victoria relacional se paga con la amputación personal. Llegamos a hipotecar nuestra felicidad, nuestro desarrollo, nuestro bienestar, nuestra calidad de vida por permanecer vinculados. Esto ya va condicionando el vínculo terapéutico. Y esto es parte de lo que veremos después, que conforma lo que llamamos contagio del estado mental adulto. Porque el ser humano que viene a consulta sigue teniendo esto muy presente, sigue teniendo la idea de, y sigue teniendo una voz, como veremos luego, que está diciendo, ojo, que para sobrevivir tenemos que proteger nuestros vínculos. Entonces, todo lo que tenga que ver ahora con el generar vínculos nuevos va a venir condicionado por esto, incluido el vínculo psicoterapéutico. Así que si yo me tengo que sabotear mi propio proceso terapéutico, lo haré. Y provocaré en mi terapeuta una forma de manejarse conmigo y de relacionarse conmigo que seguirá garantizando la relación con mis figuras vinculares afectivas significativas primarias. ¿Vale? Entonces, eso es muy peligroso, porque ahí se estropea radicalmente el vínculo terapéutico, ¿vale? Ahí es donde más errores cometemos, con nuestra mejor intención, con nuestras mejores ganas y sin que apenas nos demos cuenta, ¿vale? Y esto es lo que conocemos como contagio del estado mental adulto. Ahora lo veremos un poco más despacio, ¿vale? Pero tengamos en cuenta esto, ¿vale? Que todo paciente, por más que nos diga que está harto de la familia, que no sé qué, que además lleva tiempo separado, que la familia está en Guatemala y yo aquí, porque efectivamente que uno haya puesto miles de kilómetros de distancia no significa que no siga vinculado, y vinculado fuertemente a su familia, a su país. No garantiza nada, y no significa para nada que realmente haya podido
No tanto romper esos vínculos que realmente no se pueden romper, sino bueno, poder manejarlos bueno, y sostenerlos de una manera que sea la más adaptativa y la más relacionada con su, pues con su posibilidad de desarrollo y de maduración óptima, ¿no? Entonces, claro, para que esto sea así y para proteger nuestros vínculos, pues debe de imponer el silencio sobre muchas cosas. Sobre muchas cosas. Debo callarme muchas cosas, debo hacer como que no veo, no entiendo, no escucho, no han pasado muchas cosas que sí me han pasado y que sí he vivido y que sí he visto y que sí he escuchado, ¿no? Con lo cual, las historias con las que vienen nuestros pacientes suelen ser historias que son incompletas, absolutamente incompletas. De hecho, hay muchos pacientes que nos dicen desde el primer día: yo no recuerdo nada de antes de mis 10, 12 años. Es que no me acuerdo de nada. Y claro, pues cuanto menos te acuerdas de lo que viviste antes de tus 10 o 12 años, más significa para mí como terapeuta que debiste vivir cosas que, claro, que ponían en riesgo tu vinculación y por lo tanto pues las dejaste ahí en la inconsciencia, no pasaron la barrera de la consciencia. Por eso veremos ahora la importancia de entender la disociación y dijiste: ya está, esto como si no hubiera ocurrido y de esta forma me garantizo el vínculo con mi sistema y me garantizo la pertenencia y desde luego la supervivencia. Pero claro, todo esto material ahí me está generando muchísimo dolor, muchísimas dificultades, ¿no? Porque son absolutamente incoherentes estas historias con lo que yo experimento internamente. Hay una incoherencia total. Yo me estoy diciendo: no, vamos, en mi infancia lo normal, todo bien, todo nada fácil, lo normal, pues lo mismo que puede vivir cualquiera, ¿no? Y tal, lo normal, y de pronto tengo un montón de síntomas, me pasan un montón de cosas y cuando incluso lo estoy diciendo, estoy notando por dentro que algo me dice que esto no es así, ¿no? Hay una incoherencia total entre lo que expreso y lo que realmente estoy experimentando internamente, ¿no? Y por lo tanto, pues esas narrativas van a resultar absolutamente ineficaces a la hora de explicar nada, y de convertir la experiencia en aprendizaje. Y por eso, pues ese sufrimiento, ¿no? Esto es así. Por eso la definición que yo utilizo de trauma psíquico da una prioridad grande al silencio, ¿no? Y para mí es la herida resultante de verse obligado a silenciar, negar o incluso disociar las experiencias vividas con alto impacto emocional y que debieran haber sido compartidas, ¿no? Haber sido, bueno, pues contadas y escuchadas, ¿no? Recibidas, sostenidas por esas figuras de apego, ¿no? Primarias, porque así habrían adquirido el significado adecuado, ¿no? Y así esto habría permitido que se hubieran generado las creencias sobre uno mismo también oportunas y adecuadas, no las que solemos generar, claro, porque esto es una parte muy importante de todo lo que constituye material traumático, ¿no? Resulta que en el momento en el que silenciamos y apartamos de la consciencia un montón de material, un montón de experiencias, lo que hacemos también es, para darnos explicación en esas narrativas, incluimos enseguida creencias sobre nosotros mismos que son erróneas, que son falsas y que casi siempre son además pues claro, creencias que nos hacen mucho daño, creencias sobre nosotros mismos muy negativas, ¿no? Muy limitantes, ¿no? Como el soy culpable o el no merezco, no soy querible, tantas y tantas, ¿no? Entonces, claro, de esta forma si estas historias se comparten, si todo esto puede ir adquiriendo significado, si yo puedo entonces ir desarrollando las creencias sobre mí mismo y sobre el mundo, que son las reales y las adaptativas, pues entonces esto posibilitará adaptación y aprendizaje, ¿vale? Así que el silencio es muy importante y tenemos que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que las narrativas con las que vienen nuestros pacientes son siempre incompletas y que eso afecta al vínculo terapéutico. Porque, sin embargo, el paciente sabe que le ocurrieron cosas.
y sabe que está, de alguna manera lo sabe, es lo que decimos siempre de ese término de Christopher Bolas, ¿no? Pero que también se empleaba antes, y no solo por Freud, sino que ese concepto de lo sabido impensado ya viene incluso de la literatura y es muy anterior. Eso, lo sabemos, de alguna manera lo sabemos. Nuestro cuerpo, que siempre lleva la cuenta, nos lo está queriendo decir, pero no lo hemos pensado. ¿Qué significa esto? Que no hemos desarrollado función reflexiva, que no hemos desarrollado mentalización en relación con eso. Ahora veremos qué es esto también, ¿no? Pero mentalizar es absolutamente necesario porque supone eso, poner mente a nuestros afectos y a nuestra experiencia interna en general, y eso es lo que nos permite hacer consciencia y tener una autopercepción, una idea de nosotros mismos realmente coherente con lo que hemos vivido. Así que tenemos que pensar que el vínculo nuestros pacientes lo van a construir o intentar construir a partir de todo eso, de esas narrativas incompletas, de esas narrativas incoherentes, de esa necesidad de seguir vinculado. Y entonces, claro, si no hacemos nosotros por intentar que todo este material esté presente, el paciente ya va de alguna forma a desconfiar porque es lo sabido impensado. Y hay una voz dentro de sí mismo que está diciendo no lo veas y no lo tengas en cuenta y así puedo seguir vinculado con todo esto y no tengo que tocar nada. Pero hay otra voz que está diciendo por favor, míralo, date cuenta, que alguien se dé cuenta de una vez y que alguien me pregunte y que alguien no quiera mirar y me ayude a meterme en todo eso. Entonces, si no lo hacemos, hay una parte de nuestro paciente que ya va a decir, o sea que tú tampoco eres la persona. Entonces, bueno, sí, trabajará contigo, aprenderá cosas, ganará, pero no será una experiencia terapéutica transformadora. Y estaremos contribuyendo a ese silencio, seremos cómplices e incluso a la cronificación de algunos síntomas. Y estaremos haciendo lo que Verne llamaba lo de convertirnos en sapos cómodos. El ser humano lo que quiere es, lo que le pide al terapeuta es, ayúdame a ser sapo cómodo. A mí me hicieron sapo, ¿no? Desde esto que decíamos de todos nacemos princesas o príncipes, pero la mirada de nuestras figuras, ¿no? Afectivas, vinculares, significativas, nos convirtieron en sapos y de pronto volver a ser príncipe o princesa, qué trabajazo, ¿no? Y mirar todo aquello, ¿no? Cuestionárselo. Entonces, hacerse cargo de algunas cositas que son muy duras y muy difíciles para salir ahí triunfante, ¿no? Mira, ¿y si me haces sapo cómodo? ¿No? O sea, que yo pueda verme hiperadaptado, que siga pudiendo tener todas estas cosas con, ¿no? mis vínculos de referencia, pero que no me cause problemas, que no me dé síntomas, que no me haga encontrarme mal, que no me esté notando un sufrimiento interno grande. Que claro, que proviene de esa voz que está diciendo, hey, que esto hay que mirarlo. Y entonces, como no tiene palabras, se expresa a través de los síntomas. Pero es la forma de decir que alguien me ayude. Porque es lo que nos lleva al profesional de la salud, de una o de otra manera, ¿no? Más hacia el médico o más hacia el psicoterapeuta. A veces primero uno y luego al otro, o primero al otro y luego al uno. Da igual, ¿no? Entonces, claro, ahí el vínculo ya se va a empañar. Y llegaremos hasta un punto, pero no más, si no tenemos en cuenta todo esto, ¿vale? Entonces, nadie nos va a narrar su verdadera historia, sino lo que seamos capaces de escuchar. Hagámonos capaces de escuchar todo y no nos hagamos cómplices del silencio. Nadie narra su propia historia. La verdad, la verdadera, su verdadera historia. Narramos una versión light y una versión que es la que creemos que el otro va a poder escuchar, ¿vale? Porque además no nos vemos ni finalmente queremos vernos como realmente somos, es que no podemos, porque hemos dicho que estamos tan condicionados, ¿no? Nuestra narrativa, nuestra idea de nosotros mismos está condicionada por todo esto que hemos dicho, ¿no? Que no, en realidad nos vemos como fuimos mirados
así es como nos vemos. Y así es como vamos a intentar que nuestro terapeuta nos vea. Y de esta forma nos saboteamos. Nos vamos a poner frente a nuestro terapeuta para que nos mire como fuimos mirados. Y nosotros tenemos que quitarnos esa fuerza, que es una fuerza grande, que nos arrastra. Ese es el contagio, es tremendo. Nos arrastra y no nos damos cuenta. Y nos creemos que lo estamos controlando. Y no es así. Porque es que es una fuerza brutal. Ya os decía antes que para mí cada vez es más claramente el enemigo mayor que tenemos en el proceso psicoterapéutico como profesionales. Y que tenemos que estar muy, muy conscientes todo el tiempo para no percibir ese contagio y que esa fuerza no nos arrastre a acabar mirándole como fue mirado.